Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y todas ustedes. Agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia del quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Magistrada Mensola Campos Montoya. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Valentina Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentra presente la totalidad de las magistraturas que integran este pleno. Certifico en tanto que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia del quórum legal, para sesionar se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura del orden del día. Con el permiso del pleno, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos según expediente EXIM 01/2016 JDP. Cuarto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero de ellos, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente 01/2016 JDP. Conforme lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal, todos los asuntos serán distribuidos entre los magistrados para la formulación de los proyectos de su resolución conforme hayan sido radicados. El expediente del caso fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchillas, por lo que le pido al magistrado Torres que, ya sea personalmente o a través de su proyectista adscrito a la ponencia, haga de conocimiento del Pleno el proyecto de su resolución correspondiente. Muchas gracias, señora presidenta, magistrada. Solicito atentamente a la presidencia la autorización para que el secretario adscrito a la ponencia dé los pormenores o la exposición del proyecto que propondrá la ponencia. Claro que sí. Con la venia en pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia que pone en su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de clave TECID-01/2016 JDP, interpuesto por José Luis Reyes López en su calidad de ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, combatiendo el acuerdo de clave IES/CG 018/2015, aprobado por el Consejo General de dicho instituto, en el que se emitieron los lineamientos, el modelo único de estatutos y la convocatoria para el registro de candidatas y candidatos independientes para el proceso electoral 2015 y 2016, así como también en contra de la publicación de esta convocatoria. En el recurso, el actor manifiesta en síntesis los siguientes agravios. De los lineamientos aprobados, señala que le agravia el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, inciso H, en el cual se exige copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente de todos y cada uno de las y los ciudadanos que suscriben la cédula de respaldo. Artículo 23, en el que se exige que las copias de las credenciales para votar deberán presentarse estrictamente en el mismo orden en que aparecen las y los ciudadanos en las cédulas de respaldo. De igual manera, señala como agravio el contenido del artículo 28, incisos D y E, que contemplan las consecuencias de que no se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la o el ciudadano, y la de cuando el domicilio que aparece en la credencial para votar con fotografía no corresponda a la entidad, distrito electoral o municipio para el que se está postulando, la o el aspirante. Artículos impugnados porque considera el actor que la autoridad ejerció de manera indebida sus facultades reglamentarias y, en consecuencia, dichas normas son ilegales e inconstitucionales. De la convocatoria aprobada, combate la base novena y décima, en la cual se reproduce el contenido de los artículos 14 y 23 de los lineamientos antes citados.
por las mismas consideraciones que el agravio anterior. Por último, señala que le causa agravio el hecho de que al emitirse las normas impugnadas de los lineamientos y de la convocatoria para el registro de candidatas y candidatos independientes para el proceso electoral local 2015-2016, se otorga el deber a los ciudadanos que pretendan dar su respaldo a estas candidatas o candidatos de tener que buscar la forma de fotocopiar o imprimir su credencial de votar, máxime que hay lugares donde no hay condiciones materiales para esos efectos. Respecto a los agravios antes descritos, en el proyecto se propone lo siguiente. En cuanto al agravio relativo a las normas de los lineamientos, en el proyecto la ponencia concluye, y así lo propone, que debido a la manera en que el actor hace su planteamiento, este tribunal se encuentra imposibilitado legalmente para manifestarse respecto a este punto de disenso. Lo anterior porque se ataca el contenido de las normas señaladas 35 días después de la publicación de las mismas en el periódico oficial. Sin embargo, debido a que los compartidos artículos 14, segundo párrafo, inciso H, y 23 se reproducen y controvierten en los mismos términos en la parte de las bases de la convocatoria que serán objeto de pronunciamiento en el presente proyecto, consecuentemente también serán analizadas estas normas de los lineamientos. Por lo que respecta a los agravios que combaten la convocatoria, en el proyecto se propone declararlos infundados por lo siguiente. Respecto a la base novena, contrario a lo que afirma el actor, la responsable al establecer el deber de los aspirantes a candidatos de que cada cédula de respaldo ciudadano se acompañe con copia de la credencial del elector de quien firma dicho respaldo, no se creó un nuevo requisito legal para la figura del aspirante a candidato, sino que solo está reglamentando una manera de cómo tener por acreditada la legalidad y autenticidad de dicho respaldo, ya que dicha copia de la credencial será confrontada con los datos asentados en el requisito legal consistente en la cédula de respaldo. Respecto a la base décima, en el proyecto se dice que tampoco, y así te la razón el impugnante, porque al establecer al responsable el deber de que quienes aspiran a ser candidatos independientes presenten sus documentos en un determinado orden, a todas luces no constituye un nuevo requisito legal, sino que solo se está ante el ejercicio de las facultades reglamentarias que por ley tiene la autoridad responsable. Además, en el caso, el contenido reglamentario de esta base, lejos de perjudicar al aspirante, lo beneficia, porque al presentar su documentación en el orden pedido por la autoridad correspondiente, ésta le resolverá de una manera más pronta y eficaz su planteamiento. Es decir, tanto el aspirante como la autoridad correspondiente se benefician por lo dispuesto en la norma combatida. Finalmente, respecto al tercero de los agravios, donde el actor manifiesta que indebidamente las normas impugnadas establecen una carga para aquellos ciudadanos que quieran dar su respaldo a un aspirante a candidato independiente, y que además hay lugares en los que materialmente no sería posible cumplir con la misma, en el proyecto se propone declararlo infundado porque se equivoca el actor al creer que quien deberá fotocopiar o imprimir la copia de la credencial es quien pretenda respaldar a un aspirante, cuando de la simple lectura de las normas en cuestión se desprende que quien debería realizar esa conducta es el aspirante mismo. Por otra parte, en el proyecto se considera que las posibles dificultades materiales o de cualquier otro tipo que surjan en el cumplimiento y en la búsqueda de los requisitos requeridos para ser candidato independiente no genera la ilegalidad de las normas que los contienen. En virtud de los análisis anteriores y al resultar infundados los agravios que motivaron este juicio, en el proyecto se propone confirmar el contenido de las normas impugnadas. Es la cuenta, magistrado. Queda a consideración de los magistrados y las magistradas el proyecto de resolución presentado. Si alguno de los compañeros magistrados quiere participar. Adelante, magistrado ponente. Gracias, magistrado presidente. Es para abundar un poco más sobre la cuenta expuesta por el señor secretario de esta ponencia. Abundaré sobre esos temas analizados. Sobre el agravio relativo a los lineamientos, quiero dejar establecido que si bien es cierto el proyecto que somete a la consideración de este pleno no se atienden los agravios como el actor nos lo plantea, sin embargo, sí se estudia este agravio en la parte correspondiente al del análisis que se realizó sobre el aspecto relativo a la convocatoria.
por lo que es de esa forma como se atiende lo planteado por el actor en este momento. Ahora bien, respecto a las normas impugnadas sobre la convocatoria, contenidos en la base 9ª y 10ª de la misma, y las contenidas en el artículo 14, segundo párrafo, inciso H, de los lineamientos, es preciso señalar lo siguiente. Como se establece en la cuenta, de ninguna manera se crean nuevos requisitos legales al pedir por una parte a los aspirantes que presenten una copia de la credencial del elector y a aquellos ciudadanos que plasman su apoyo a los aspirantes en la cédula de respaldo, y por otra parte pedir que dichas copias se presenten en el orden que presenta la cédula de respaldo. ¿Por qué tengo plena convicción de lo anterior? Porque la copia de la credencial de votar es de esencial utilidad para corroborar que los respaldos ciudadanos sean auténticos y legales, y el orden que se pide tanto en la convocatoria como en el lineamiento es para que la revisión del apoyo sea más eficaz y organizada por parte de la autoridad administrativa, beneficiando en este caso el trabajo que se realiza en dicha revisión como el que busca que le sea validado, porque realizará mejor y más rápido su trabajo y el aspirante obtendrá una respuesta a su solicitud también con mayor productividad. Finalmente, respecto al argumento del rector de que se le da la carga de buscar la copia de la credencial ciudadana que pretende respaldar a un aspirante candidato independiente, como establecía el señor secretario en la exposición de la cuenta, las normas analizadas son por demás claras al señalar que la responsabilidad de buscar y aportar ese documento es del aspirante a candidato, y de ninguna manera se debe atribuir esta responsabilidad a las personas que le brindan su respaldo. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. ¿Tienes algún otro magistrado o magistrada que desee participar? Magistrada Marisol Campos, adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, compañeros magistrados, haré una brevísima intervención para centrar el argumento que ampliamente desarrolla la ponencia del magistrado Torres Chinchillas en el proyecto que hoy nos somete a consideración, el cual en su momento adelanto que votaré a favor en todos los términos de los cuales presenta el proyecto el magistrado Torres. El proyecto propone en síntesis que la autoridad responsable no se excedió en su facultad reglamentaria, dado que no establece un requisito adicional, sino que da efectividad a distintos dispositivos legales que establecen la figura de la candidatura independiente, que en este caso es el artículo 94 y 96 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Abunda y llega a esa conclusión final, el cual la comparto. Él expresa concretamente todo el desarrollo argumentativo y que motiva la conclusión a la cual arriba que sostiene el proyecto, y dado esas circunstancias es por las cuales voy a votar a favor del proyecto, y de ahí que el acompañar la copia de la credencial para votar no es contrario al régimen constitucional y si es acorde al marco convencional según los pronunciamientos del máximo tribunal constitucional de nuestro país. Es la razón concreta y breve por la cual estaré a favor en su momento del proyecto que somete a consideración el magistrado Monet y el magistrado Torres. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada Campos. Magistrado Medina, adelante, tiene la palabra. Sí, respecto a la propuesta de la ponencia, veo una construcción
posición argumentativa muy clara respecto al primero de los argumentos, es decir, voy a favor en la parte del proyecto en donde se le da validez precisamente al lineamiento que establece como requisito el anexo de la copia de la credencial para votar. Y creo que se hace un análisis muy amplio respecto a la facultad reglamentaria con la que cuenta el Instituto Electoral y el por qué no, en este caso particular, no se incurre en un exceso o es desproporcional o irracional la medida que se está estableciendo. Por esa parte, yo les adelanto, estoy a favor de esa propuesta. Sin embargo, en la parte que corresponde al numeral 23 del lineamiento, en donde se exige precisamente no solo que se anexe la copia, sino que de manera expresa se dice en el artículo 23, el artículo 23 del reglamento, que exige un orden estricto para su acompañamiento. Yo ahí sí denoto una parte excesiva en la que incurrió precisamente el Instituto, su facultad reglamentaria, y desproporcional. Yo ahí sí no compartiría en esa parte del proyecto, porque si vemos los tramos de control y las actividades que desarrollan los candidatos, en este caso aspirantes independientes, que para su registro tienen que cumplir con los requisitos de la convocatoria, en este caso sería anexar la copia simple, pues imponer la carga del orden, creo corresponde exclusivamente a un análisis puntual que realiza el Instituto Electoral al momento en que se están ingresando los documentos. Es decir, le corresponde al Instituto Electoral verificar el cumplimiento precisamente de esas disposiciones, pero imponer la carga adicional, el acomodo en el orden, precisamente es donde yo considero, en esa parte sí, me aparto de la ponencia, en el sentido de ir, en el caso personal, yo voy y aplicar esa norma por desproporcional y excesiva. Les adelanto, voy a presentar un voto particular sobre ese punto específico. Iré a favor del proyecto en los demás partes considerativas. Sin embargo, en este punto particular sí considero que se incurre, porque la operación en los tramos de control, creo que el Instituto Electoral le corresponde administrativamente revisar el checklist y no imponer una carga adicional a los aspirantes a candidatos independientes. En ese sentido, para cerrar, les diría, yo anuncio un voto particular respecto a ese punto específico. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Bueno, pues agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido a la Secretaría General que tome sentido de la votación del proyecto, por favor. Un gusto, magistrada presidenta. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto en lo que interesa al análisis realizado al artículo 14 de lineamientos y en contra con voto particular en lo relativo al 23 del mismo ordenamiento. Magistrada Mesola Campos Montoya. Con la propuesta a favor. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, a favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Magistrada Ana Leticia Montoya Gastel. Estoy a favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución presentado en sus términos respecto al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano en el expediente 01/2016 JDP ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente 01/2016 JDP, se resuelve. Primero,
Es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, interpuesto por el ciudadano José Luis Reyes López, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y los términos adecuados. De conformidad con lo razonado en el considerando sexto de la sentencia, son infundados los agravios invocados en contra de la convocatoria a las y los ciudadanos interesados en postularse para candidatas y candidatos independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el sistema de mayoría relativa para el proceso electoral local 2015-2016, publicada el 26 de diciembre de 2015, por lo que se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de análisis. Tercero, notifíquese en los términos de ley. Es todo. Habiéndose agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 5:18 del día 21 de enero del 2016. Gracias.